Y en México los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y fuerzas de seguridad son cada vez más violentos. $85 muertos por minuto, 8.000 crímenes en 18 meses, un comercio de $40.000 millones por año, 450.000 trabajadores involucrados. Las cifras del crimen organizado en México son impactantes. El problema de la violencia asociada al narcotráfico ya ha traspasado las fronteras mexicanas, convirtiéndose en un tema prioritario para los Estados Unidos, junto con el crecimiento de la inmigración ilegal. Homicidios, secuestros y ajustes de cuentas crecen a uno y otro lado de los 3.326 kilómetros de frontera entre ambos países, asociados a la oferta y demanda de sustancias ilegales. El 95% de la droga que entra a los Estados Unidos proviene de territorio mexicano. Como contrapartida, el dinero que financia el tráfico y las modernas armas utilizadas por los narcos son estadounidenses. A pesar de que algunos funcionarios en Washington califican a México como un estado fallido, el presidente mexicano Felipe Calderón asegura que la nación está bajo control. Yo estoy haciendo mi lucha contra la corrupción en autoridades mexicanas y estamos arriesgándolo todo por limpiar la casa, pero yo creo que hace también falta una buena limpieza del otro lado de la frontera. Convertido en la principal ruta de tránsito de drogas ilícitas como cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas hacia los Estados Unidos, el negocio es controlado en México por 7 carteles: Tijuana, Juárez, Colima, del Golfo, además de los de Oaxaca, Sinaloa y Valencia. Asociados a su vez en grupos más amplios, los cárteles están desde hace tiempo envueltos en la lucha feroz por controlar nuevos espacios de producción y tráfico. Las mafias actúan con total impunidad en los estados de Nueva León, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz. En Juárez, Sinaloa y Oaxaca, libran una guerra sin cuartel con las fuerzas de seguridad. El conflicto interno agravado a partir de que Calderón decidió sacar 45.000 efectivos del ejército a las calles tiene el agravante de la corrupción enquistada en las instituciones del Estado, la justicia, la policía e incluso las Fuerzas Armadas. Decidido a mostrar mano dura, el gobierno mexicano ofreció una recompensa de $2 millones por información que lleve a la captura de los 24 narcotraficantes más buscados. La lista incluye a Joaquín El Chapo Guzmán, calificado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta, e Ismael Zambada, alias El Mayo, por los que el gobierno estadounidense ya había lanzado una recompensa de $5 millones. Amado Carrillo Fuentes, el señor de... Los narcos encarcelados continúan al frente de sus cárteles, dejando en evidencia la incapacidad del Estado para desarticular estas organizaciones. Como ejemplo, basta el de Guzmán, quien tras ser puesto tras rejas, en 2001 se fugó de una prisión de máxima seguridad, amparado por los funcionarios corruptos. Los procesos de extradición son otra de las armas utilizadas por Calderón para combatir el crimen organizado, enviando a los Estados Unidos en 1 año y medio a 120 delincuentes. No es solo la ferocidad de los criminales evidenciada en decapitaciones y exhibición de cadáveres y restos humanos lo que impacta día a día en la vida de los mexicanos. El narcotráfico se ha vuelto un problema económico, político y social que afecta a todos los niveles de la sociedad. A pesar de la tensión diplomática provocada por las declaraciones de algunos funcionarios de la Casa Blanca, Barack Obama salió a respaldar el accionar de su par mexicano. President Calderon has been very courageous in taking on these drug cartels. We've got to also take some steps, even as he is doing more to deal with the drug cartels sending drugs into the United States. We need to do more to make sure that illegal guns and cash aren't flowing back to these cartels. De visita en México, la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton también realizó un mea culpa
aceptando que la insaciable demanda de drogas en su país alimenta el narcotráfico y que la muerte de civiles, policías y soldados está muy ligada al tráfico ilegal de armas desde los Estados Unidos. Yet the criminals and kingpins spreading violence are trying to corrode the foundations of law, order, friendship, and trust between us and that support our continent. They will fail. With bold leadership from President Calderon, we are working together to provide the people of our nations with the security they deserve. Apoyando el acercamiento de Obama, el Parlamento estadounidense aprobó $720 millones para fortalecer la seguridad fronteriza, una inversión que forma parte de la iniciativa Mérida, un programa oficialmente destinado a apoyar el gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado, pero que muchos comparan con el polémico Plan Colombia. Calderón, sin embargo, aseguró que sus peticiones a los Estados Unidos no se relacionan con el dinero y menos aún con la participación conjunta en operativos militares, alegando que cada país es responsable de su propio territorio. El mandatario mexicano solicitó a la nación vecina políticas públicas conjuntas para reducir el consumo, la detención del flujo de armas y un mayor apoyo logístico de inteligencia e información que ayude a la captura de criminales. Nada de lo que ocurre en Estados Unidos, Pedro, es indiferente digamos, a México. Es decir, hay reacción inmediata en México y lo que tiene que ver con la crisis económica en Estados Unidos ya está repercutiendo en México, al punto que esta semana las autoridades dijeron que las remesas, el dinero que los familiares envían a la familia que quedó en México, bajó entre un 8 y un 10%. No es una buena señal para imaginar que los problemas sociales, decíamos que el tema de la violencia del narcotráfico es político, económico y social, nada indica que cómo están las cosas en este momento vaya a mejorar. Sí, y es realmente interesante la visita de Hillary Clinton, la secretaria de Estado, hay que acostumbrarse, ¿no?, a nombrarla como secretaria de Estado, reconociendo el problema que hay dentro de su propio territorio. Y esto es un cambio, porque en el pasado siempre se señalaba, el problema está en los países productores, esto es Colombia, Perú, Bolivia, México, territorio de paso. Nosotros supuestamente no tenemos ningún problema, a pesar de que el consumo obviamente está en Estados Unidos. Ya reconocer que ellos tienen un problema le da un cierto alivio al resto de los países de América Latina. De todas maneras, cuesta creer que no puedan sellar esa frontera. O sea, tienen un control tan estricto ahora respecto de los camiones que introducen mercadería mexicana a Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio y le ponen trabas a los camiones que ingresan con mercaderías, que cuesta realmente creer que no puedan evitar el ingreso de tal cantidad de cocaína de manera permanente. De todos modos, uno sabe que hay algo que tiene que ver con el escarmiento y la cuestión del narcotráfico para Estados Unidos es una herramienta para castigar algunos de los lugares, digamos, que no les gusta por algún motivo. Sin embargo, lo que también tendríamos que pensar es que lo que tiene que ver con la violencia, en este caso con el narcotráfico, pero el tema seguridad, el tema violencia, se convirtió en una especie de bandera de la derecha. Es decir, los gobiernos progresistas o los gobiernos de izquierda les cuesta muchísimo más todo lo que tiene que ver con resolver las cuestiones de la seguridad, de la violencia, del narcotráfico, por este temor a la cuestión de ser tildados de represores, digamos. Y estamos en un momento en donde quién sabe va a haber que repensar eso. Bueno, si uno piensa en los procesos revolucionarios que ha habido en el siglo XX, inmediatamente después de la revolución ha habido, por lo general, mano muy dura respecto de sectores ligados a las mafias, la revolución cubana, a la delincuencia e incluso a justiciamientos. O sea, estamos hablando de revoluciones. Estamos hablando de revoluciones, claro. Ahora que tanto se preserva el sentido democrático, la institucionalidad. Exactamente, es mucho más complicado. Es mucho complicado. Ese es el tema. Yo no tengo la respuesta. No, yo tampoco, pero me parece que sí está bueno preguntárselo. Sí, efectivamente. Ahora, mencionaste también algo respecto de lo complejo de este problema. Me estaba preguntando mientras te escuchaba, ¿cómo puede utilizar positivamente, por ejemplo, un país como Bolivia, el tema de la coca, que Evo Morales insiste mucho en poder comercializar
los productos derivados de la coca y esta separación que él hace, que siempre dice coca no es cocaína, Claro. que incluso lo planteó en la reunión de la Liga Árabe y UNASUR, y algunos países árabes se manifestaron aparentemente interesados en ver qué pueden hacer con derivados de la coca, que sería también una forma de darle legitimidad a esta planta que ha sido demonizada tanto desde Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que lo primero que tiene que ocurrir es que Naciones Unidas lo retire de la lista de sustancias prohibidas. Bueno, Evo Morales insiste mucho Cosa con eso. que todavía Exactamente. no hay sucedido, señales de que efectivamente. eso vaya a suceder, ¿no?